Atención Colombia. Y no fue en la época de Petro, fue en las épocas donde el Centro Democrático aquí patrocinó los asesinatos y también mucha gente. Por eso está el presidente Uribe también en los tribunales colombianos. Así es, señor presidente, que yo tengo que hoy registrar esa decisión, porque la justicia de los Estados Unidos otra vez vuelve a castigar a quienes delinquieron en este país. Pues muy desafortunado lo que acabamos de escuchar por parte de la senadora del Pacto Histórico, acusar al Centro Democrático de ser partícipe de las matanzas en Urabá. Lo que pasa es que a la izquierda le gusta cambiar la historia. A la izquierda le gusta ocultar la realidad de los hechos. Y yo me permito recordarle, senadora, que la gran matanza la perpetraron las FARC contra los esperanzados. Eso no les gusta porque era comunista contra comunista. Las FARC contra los esperanzados antiguos miembros del EPL. Las disidencias de la FARC, senadora Aida Bella, han pasado de controlar 124 municipios a 299 municipios. Más de 183.000 colombianos han sido desplazados por la violencia en 2 años. En el departamento del Cauca, las disidencias de la FARC han realizado 611 acciones violentas, acabando con la credibilidad del proceso de paz que lideró Humberto de la Calle. Mientras 26.000 hectáreas de coca siguen sin erradicarse en ese departamento. Mientras que el presidente Petro en la inauguración de la COP lo que dice es que hay que comprarle la coca a los campesinos. ¡Qué belleza! ¡Qué lujo de presidente el que tenemos! Señor presidente, yo lo que le quiero aclarar al doctor que me acaba de nombrar, el doctor Mauricio Gómez Amí. Sí, con mucho cariño, doctor Gómez Amí. Yo le tengo que decir a usted que hay muchas cosas que en este país no se han investigado. Tal vez usted no ha escuchado los jefes paramilitares que han hablado y que van a seguir hablando sobre lo que ocurrió en este país, quién los mandó, quién los financió y por qué estuvieron ellos dirigiendo la SAUC. Y yo le quiero decir también, doctor Amin, que lo que acaba de ocurrir precisamente en un tribunal internacional de los Estados Unidos es que Chiquita Brands ha mantenido en su defensa a lo largo del último caso que ella era una víctima, pero que sí dio plata para los grupos paramilitares que asesinaron militantes de la Unión Patriótica. Sí, señor, pero usted es más joven que yo. A lo mejor no le tocó esa época. De pronto nació hace menos de 30 años. Pero si no, yo se lo recuerdo, porque no solamente fuimos víctimas directas, sino que además desde algunos cuarteles, y me acuerdo de Rito Alejo del Río, cómo participó en la planificación de las masacres también que le costaron la vida a nuestros militantes. Hola, ¿qué tal, gente? Petro Noticias. Gente, estas fueron las noticias del cambio, noticias positivas para nuestro país, noticias que necesitamos que usted nos ayude a difundir a la extrema derecha criminal. Comparte. Muchas gracias, señor presidente. En el día de hoy la prensa registra que Chiquita Brands, que dio plata para los paramilitares, que mataron trabajadores, dirigentes sindicales, etcétera, especialmente en la zona de Urabá, ha perdido la demanda. Es decir, que la justicia norteamericana hizo lo que no hizo la justicia colombiana, porque es que allá no se inventan los vencimientos de términos. Allá los abogados, porque el fallo principal lo dieron en junio del 2024 y acaban de ratificarlo. ¿Por qué? Porque una empresa transnacional pagó para que mataran a la gente. Se les olvidan aquellos crímenes de lesa humanidad que nos tocó sacar de este país para que pudieran ser juzgados. Y por eso los que manotean cuando hablamos, sí, nos tocó sacar
todos los asesinatos de la Unión Patriótica a los organismos internacionales. Aquí taparon y taparon, porque lo que sí saben hacer aquí los de la justicia, no todos los jueces, no todos los fiscales, porque también hay fiscales y jueces desterrados en este país. Y no fue en la época de Petro, fue en las épocas donde el Centro Democrático aquí patrocinó los asesinatos, y también mucha gente. Por eso está el presidente Uribe también en los tribunales colombianos. Así es, señor presidente, que yo tengo que hoy registrar esa decisión, porque la justicia de los Estados Unidos otra vez vuelve a castigar a quienes delinquieron en este país. Señor presidente, pero además quiero llamar la atención sobre un hecho que viene de tiempos atrás. 4 niños desaparecen diariamente en Colombia. 4 niños, de los cuales generalmente aparece alrededor del 50%. Se registran también asesinatos de nuestros niños desaparecidos, pero hay otro 43% de infantes que no aparecen nunca. ¿Dónde están? Porque aquí se habla, sí, de estos niños que son asesinados en forma abominable y que hay que hacer muchas cosas por ellos, pero los que están desaparecidos a veces se olvidan, y no hay delito más doloroso para una familia que ver el asesinato de sus niños, pero también la desaparición. 30 termino, honorable senadora. La desaparición, señor presidente, es de los delitos que más dolor ocasiona a una sociedad, también a los padres, y en últimas tendremos que hacer algo para que ellos aparezcan. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable. Gracias, presidente. Pues muy desafortunado lo que acabamos de escuchar por parte de la senadora del Pacto Histórico, acusar al Centro Democrático de ser partícipe de las matanzas en Urabá. Lo que pasa es que a la izquierda le gusta cambiar la historia. A la izquierda le gusta ocultar la realidad de los hechos. Y yo me permito recordarle, senadora, que la gran matanza la perpetraron las FARC contra los esperanzados. Eso no les gusta porque era comunista contra comunista. Las FARC contra los esperanzados antiguos miembros del EPL. Por eso las masacres del Bajo del Oso, Volqueta Bomba, Osaka, los Cunas. Por eso los buses repletos de trabajadores que venían de las fincas eran bajados, y los trabajadores puestos en el suelo para ser fusilados. Si eran sindicalizados de Sintagro, los asesinaba las FARC. Si eran sindicalizados por Sintrabanano, los asesinaban los del EPL. Tan es así que los esperanzados tuvieron que buscar refugio en la primera autodefensa que surge por la barbarie de las guerrillas. Eso no es generación espontánea. En cada finca bananera o ganadera había cientos de trabajadores asesinados por esa guerra. Todavía no estaba el paramilitarismo con la actividad que tuvo después. Incluso esconden que la UP era el brazo político de las FARC. No escondan la verdad, que la mayoría de sus militantes fueron asesinados por las FARC, por el EPL, por el ELN. Eso no les gusta. Pero nosotros sí conocemos la historia. Sí conocemos la historia porque yo trabajé en la fiscalía. Y la depuración de la fiscalía. Orden en la sala. Orden en la sala, por favor. Termine, senadora María Fernanda. Las purgas internas que hacen los movimientos comunistas es porque se asesinan entre ellos, así como los desmovilizados que románticamente llaman firmantes de paz, asesinados por las hoy llamadas maldicidencias de las FARC, que son las mismas FARC, pero ahora como están traqueteando todos pelean. La historia es fuente, no la mentira inventada por la izquierda.
Gracias. Los gritos en esta plenaria no pueden esconder las cifras del gobierno de Petro. Cifras alarmantes sobre seguridad, señor presidente Cepeda. Le voy a dar varias. El Clan del Golfo ha pasado de controlar 213 municipios a 412 municipios en Colombia. Las disidencias de la FARC, senadora Aida Bella, han pasado de controlar 124 municipios a 299 municipios. Más de 183.000 colombianos han sido desplazados por la violencia en 2 años. En el departamento del Cauca, las disidencias de la FARC han realizado 611 acciones violentas, acabando con la credibilidad del proceso de paz que lideró Humberto de la Calle. Mientras 26.000 hectáreas de coca siguen sin erradicarse en ese departamento. Mientras que el presidente Petro en la inauguración de la COP lo que dice es que hay que comprarle la coca a los campesinos. ¡Qué belleza! ¡Qué lujo de presidente el que tenemos! ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué precedente buscamos sentar con esto? ¿Qué mensaje estamos enviando? Senadores, que el crimen sí paga. Así jamás recuperaremos el control. Los enfrentamientos armados han aumentado un 54% desde el 2023. Y el ELN ha violado el cese al fuego más de 20 veces. Y lo único que vemos es un gobierno débil que le dice al ELN: sigamos sentados en la mesa sin reglas de juego claras. Colombia está en riesgo. No podemos seguir permitiendo que la sombra de la violencia siga creciendo en nuestro país. Vamos a seguir insistiendo en mano dura contra el crimen. Vamos a seguir insistiendo al ministro de la Defensa que él se ponga del lado de la fuerza pública y no de los bandidos. Es hora de recuperar el control. Es hora de recuperar a Colombia. No aguantamos más. Señor presidente, yo lo que le quiero aclarar al doctor que me acaba de nombrar, el doctor Mauricio Gómez Amid. Sí, con mucho cariño, doctor Gómez Amid. Yo le tengo que decir a usted que hay muchas cosas que en este país no se han investigado. Tal vez usted no ha escuchado los jefes paramilitares que han hablado y que van a seguir hablando sobre lo que ocurrió en este país, quién los mandó, quién los financió y por qué estuvieron ellos dirigiendo la SAUC. Y yo le quiero decir también, doctor Amin, que lo que acaba de ocurrir precisamente en un tribunal internacional de los Estados Unidos es que Chiquita Brands ha mantenido en su defensa a lo largo del último caso que ella era una víctima, pero que sí dio plata para los grupos paramilitares que asesinaron militantes de la Unión Patriótica. Sí, señor, pero usted es más joven que yo. A lo mejor no le tocó esa época. De pronto nació hace menos de 30 años. Pero si no, yo se lo recuerdo, porque no solamente fuimos víctimas directas, sino que además desde algunos cuarteles, y me acuerdo de Rito Alejo del Río, cómo participó en la planificación de las masacres también que le costaron la vida a nuestros militantes. Estas son verdades que no solamente están corroboradas por la justicia, sino que además la Corte Suprema de Colombia declara de lesa humanidad masacres paramilitares presuntamente relacionadas con el expresidente. Orden en la sala, senador Wilson. Senador Wilson, orden en la sala. Orden en la sala, orden en la sala. Deje que termine la senadora Aida y
Y enseguida vamos con el himno nacional, lo va a aprobar el Entonces, senador señor Aida. presidente, discúlpeme, pero son cosas de mi partido. Es la historia de la violencia en Colombia. Es que 6.402 jóvenes que asesinaron porque estaban buscando trabajo, también los hicieron. Muchos de esos, pero además ordenados para que aparecieran como víctimas y muertos en combate cuando eran jóvenes que efectivamente buscaban un trabajo y fueron llevados. Así es, doctor Gómez Amín. Usted puede decir lo que quiera, por supuesto, pero nosotros fuimos las víctimas directas y tenemos la... 30 segundos para la senadora Aida Bella, 30 segundos. Y muy cordialmente le digo, doctor Mauricio Gómez Amín, nosotros que nos tocó enterrar a miles de nuestros compañeros, que todavía no encontramos a 1.000 de nuestros desaparecidos, no bajaremos la voz en este Congreso, no la bajaremos, porque la violencia contra nosotros fue la violencia contra la democracia colombiana, y eso no lo podemos permitir. Primero que se deformen las verdades, porque cuando hable Mancuso más de lo que tiene que decir, vamos a ver quiénes están inmersos de este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. Honorable senador. Este es el gobierno del cambio, este es el gobierno de la gente pobre, este es el gobierno que está haciendo las cosas bien y necesitamos seguir apoyando este gobierno para seguir avanzando y seguir progresando en Colombia. Recuerden que el progreso del país lo construimos usted, yo y todos los colombianos del común, con gobierno progresista, con gobierno que se interese por el país y que se interese por la gente más humilde. Gracias por estar aquí en Petro Noticias. No olviden suscribirte a mi canal de YouTube, a mi página en Facebook, y que Dios te bendiga. Por favor, ayúdanos compartiendo en tus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram.